Isaías 55, versículos del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy mis oídos están atentos a tu palabra. Inclino mi corazón a tus razones y no se apartan de mi boca. Las guardo en medio de mi corazón, porque en ellas he hallado la vida. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, darme sabiduría e inteligencia espiritual para conocerte, amarte, adorarte. Escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Saca toda mentira y engaño, toda religiosidad, todo aquello que no da gloria a tu nombre y que no me ha edificado. Por eso te pido, Señor, que alumbres mis ojos, que me des entendimiento para conocerte y dame el querer como el hacer para obedecer siempre. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos de ti es gratis. Tú ya pagaste, Señor Jesús. En la cruz diste tu vida para darnos salvación y vida eterna. Es tu gracia y es tu misericordia que sustenta nuestras vidas todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento, gracias por revelarnos al Señor Jesús, Espíritu Santo. Y asimismo el Señor Jesucristo nos revela al glorioso y grandioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer versículos 37 y 38. Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. Amén. Dice el versículo 37 en el capítulo 6 de Lucas: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Versículo 37 inicia con un ir y venir de recomendaciones que el Espíritu Santo hace en la palabra para muchísimas cosas que tienen que ver con el día a día nuestro. Y por supuesto no todas están encapsuladas en esos dos versículos, pero muchas de ellas, o varias de ellas, se pueden expandir o son tan flexibles que pueden ser aplicadas a muchísimas cosas. Retomo, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y miren ustedes, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero esto es algo que a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, esas primeras palabras entran con agrado, son recibidas con disposición, por lo menos debería serlo, ¿no? Porque dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y si a alguno de nosotros le gustaba juzgar, se entiende de que no es lo recomendable, pero la bendición detrás de no hacerlo está en que si yo no lo hago, no lo van a hacer conmigo.
¿cierto? Están hablando de juicio. 2, dice, no condenéis y no seréis condenados. Está muy asociado también al tema del juicio que yo puedo emitir alrededor o acerca de cualquier cosa. Dice, perdonad y seréis perdonados. Miren que la seguidilla de estos 3 instancias siempre están con un paralelo. Lo que debo dejar de hacer, pero también lo que debo hacer. ¿Cierto? La Escritura siempre, siempre, siempre nos va a caracterizar por entregarnos y darnos la oportunidad de vernos a nosotros y por supuesto ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con ese nosotros. Pero vamos a enfocarnos hoy, el mensaje va a estar alrededor del versículo 38. Porque dice, dad y se os dará. Y no sé si a ustedes les pasó, a mí me sucedió en muchísimos momentos que leía este versículo o esos 2 versículos. Pareciera que cuando uno hace la pausa en el versículo 38, inconscientemente uno podría pensar de que cambió la instrucción, de que como que si estamos hablando acerca de otra cosa, ¿cierto? Porque el dar sí lo identificamos con respecto a una acción de dar, ¿cierto? Y aquí dice, dad y se os dará. Aquí no dice, deja de, para que obtengas aquello, ¿cierto? Como si venía la seguidilla. La primera decía, no juzguéis, no condenéis, y dice, perdonad. En esta, miren ustedes cómo empieza a cambiar la tónica y la instrucción. Ya no es deja de dar, al contrario ahora es da. Por un segundo, regresen por favor a Génesis capítulo 4, versículos, leamos del 1 al 6. 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5, vamos a leer. Amén. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ahí se dio cuenta quién era Eva. Hasta ese momento no sabía quién era Eva y se dio cuenta quién era Eva. No, mentira, ya todos sabemos que cuando la Escritura habla de conocer, habla de intimidad sexual. ¿Okay? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿cuántos de ustedes en algún momento de nuestra lectura bíblica, nuestro meditar, el conocimiento, la exposición a las cosas de la Escritura, nos hemos hecho la pregunta, ¿qué fue lo que hizo de mal Caín? O sea, ¿por qué Caín no y por qué Abel sí? ¿Qué les ha pasado por la mente a ustedes? Aclaro que no tengo la respuesta. Vamos a... Pero es que ahí dice que el uno escogió una ofrenda, en cambio el otro dio de lo mejor. Ok, listo, esa es una postura. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan que no hay respuesta mala o buena? Que parece que es el hijo de la serpiente. Bueno, tal cual, es el hijo de la serpiente. ¿Se comió el bizcochito antes? Está bien. Bueno, yo lo entendí hace un tiempo que Caín dio del esfuerzo de su trabajo, de todo lo que... Y el otro, pues claro, cuidaba las ovejas y escogió lo mejor. O sea, yo lo entendí es que aquí hay una ofrenda por obras y una ofrenda por fe. Sí, porque el otro dio sangre. La sangre del cordero dio como diría yo,
O sea, si dio un becerro de lo mejor, de lo gordo, estaba ofreciendo esa ofrenda a sí mismo, como él mismo por los pecados, como Jesús más o menos, mientras que el otro le dio ensalada. Entonces la no tenía la sangre del pacto, sino era a ver, el que tenía más o menos. Entonces es como Jesús. Sí. Alejandro, perdón. Yo creo que Dios vio sus corazones, sus intenciones. Ok, la intención con que estaban dando. Por eso, Sí, es que aquí lo dice, ¿no? Que el otro dio el becerro, la oveja y Dios se agradó. se agradó. Y en cambio con Caín no lo miró con agrado. Entonces ahí él se Entró en conflicto. Estaríamos hablando en estos momentos, Ahora, estaríamos ¿por qué? hablando de un Jesús allí, empezando a ver a Jesús desde el principio, porque como estaba ofreciendo el becerro sin mancha y nadie lo mejor. Vamos a jugar, de acuerdo con lo que ustedes han comentado, con unos cuantos supuestos. Con el permiso del Señor, no para alterar la palabra, simplemente para tratar de interpretar. Pero vamos a darnos cuenta que la palabra se tiene que interpretar a sí misma, más allá de nuestras opiniones. ¿Qué tenemos aquí? Que hay dos personas, ambos dice la Escritura, con la intención de hacer una ofrenda, ¿ok? Porque dice que ofrendaron. El uno, como dices tú, ensalada, y el otro carne Angus, no sé, hamburguesa, ¿no? Para ponerlo así en balance. Pero, ¿qué sucedió para que una ofrenda fuese aceptada con agrado de parte de Dios y la otra no? Yo no sé si ustedes han hecho esta pregunta. Bueno, pero ¿por qué? O sea, si ofrendó y era el primero. Con la intención que se hizo, con la motivación que se hacen las cosas, porque siempre el dar debe ser para agradar a Dios y no a los hombres. El dar no es para recibir el favor de Dios, entonces como yo le doy uno, él me da tres. Si esa es la motivación, allí está incorrecto. Okay. Y es que también es como ese trabajo, yo doy, como mostrando esa parte del ser humano, yo doy, mire lo que estoy dando, lo que yo hago, mientras que el otro no es lo que trabajaba, pero era lo que le agrada a él. Entonces ahí hablamos, de pronto toda la palabra habla que Jesús no quería agradar al Padre y no quería, no era sino agradar al Padre, por eso murió. Y a veces nosotros queremos es agradar al ser humano o mostrar qué hago. Y ese esfuerzo de mostrar es el que no le gusta a Dios. Okay. Además también, dale. Perdón, lo que pasa es que aquí no es, o sea, es como muy limitada la información, entonces creo que deja abierto a que se pueda especular mucho, ¿ya? Y creo que tampoco es como muy claro que diga el por qué no. Ok. Válido. Ahora vamos a llegar allá. ¿Te ibas a decir algo? Okay. Bueno, aspectos a considerar. Hay dos ofrendas, hay dos personas que están haciendo la ofrenda. Ambos, uno diría, no fueron obligados a hacer o lo uno o lo otro. Eso no se puede desvincular de toda la Biblia cuando nos enseñan de la ofrenda. Dios Padre dio lo mejor de Él, fue su esencia, su Hijo. ¿Sí? O sea, toda la Biblia nos enseña que Él pedía, cuando Él enseñó a que la gente hiciera sacrificios, Él allí decía cómo era la paloma, cómo era el becerro, cómo era el conejo, cada cosa. Siempre pidió lo mejor. Esto es lo que nos está indicando, y yo lo he visto así, es cómo es el inicio del dar. ¿Cómo es el inicio del dar? No debe ser ni por obras, ni para buscar el favor de Dios, agradarlo a Él, no para que me dé de vuelta lo que yo de pronto quiero darle, sino para mostrarle que yo tengo lo mejor.
lo mejor. Si tengo 10 vacas, no le voy a dar la más chueca. Si tengo 10 flores, no le voy a dar la que ya se va a morir, por decir, ¿sí? Entonces enseñándonos aquí, porque toda la Biblia enseña cómo Dios le enseña al pueblo a dar, a iniciar los sacrificios y más adelante mostrándonos que Él dio lo mejor de Él. Bueno, ¿ustedes recuerdan alguna pausa obligatoria que empezamos leyendo ahora Lucas 6:38? O el 37:38 que decía, dad y se os dará. Y empieza a dar detalles, medida buena, ¿qué más decía? Rebosante, Apretada, remecida, rebosante. Remecida. Esta sí podemos reproducirla gráficamente, creo que muy literal, porque dice, dad y se os dará medida buena. Una medida buena que es una medida que es abundante y que es la correcta. ¿Ok? Porque ya casi no se ve, pero a quienes nos tocó ir a la galería o aún en los supermercados todavía existían las balanzas, las pesas donde uno llegaba, y todavía hay supermercados que las tienen, unas digitales u otras normales, pero ¿cuál era la aprehensión que una persona podía tener cuando llegaba a la galería y le pesaban algo? ¿Qué podía decir una señora así con mucha perspicacia? Y usted sí me está pesando eso bien, ¿cierto? Y la escritura habla en varios momentos inclusive de una pesa falsa. Porque quienes sabían del truco acomodaban la pesa para que marcara lo que uno viera, pero en realidad estaba pesando menos. Entonces cuando la escritura dice que demos medida buena, es que es la correcta, rebosante y además apretada. Si ustedes alguna vez han entendido, han emprendido el llenar una vasija de tierra, por ejemplo. Uno abre un hueco y sale cualquier cantidad de tierra, pero trate de meterla otra vez en el mismo hueco y verá que siempre le va a sobrar. ¿Y qué tendría que hacer uno para pretender que le quepa toda la tierra? Empezar a apretar. Cuando uno aprieta, lo que está asegurándose es que la medida no solamente sea la correcta, sino que haya espacio para que entre más. Suficiente. Para que, si usted coge, qué sé yo, una libra de trigo o de azúcar y la echó, ella tiende por lógica a tener algún tipo de espacios y aires, y entonces usted quiere que entre más y usted empuja y empuja y empuja, ¿ok? Si usted coge 10 panes de 500 pesos y los pone en un recipiente plástico así, que quepan, puede que le quepan justico, pero si usted coge los 10 panes y los aplasta, pues no los va a comer después seguramente, pero si usted quiere que quepa más, si lo que está buscando es que quepa más pan preparado, usted empuja hasta que le hace más espacio y cabe más. Cuando regresamos a Génesis nos encontramos a Caín dando una ofrenda. Ok, la escritura dice que él era labrador. Y vamos a hacer, por eso les decía, una especie de hipótesis refutable, ustedes están en todo su derecho, pero más bien ilustrativa. ¿Cuál fue la primera acción que tuvo Adán y Eva después de que tuvieron conciencia del pecado? Se cubrieron. Pues se cubrieron. ¿Con qué se cubrieron? Con Es decir, con ensalada. con lechugas. Okay. Encontraron lechugas. Okay. Vamos a ponerlo así. ¿Y cómo corrigió Dios el pecado que ellos cometieron? Sacrificó un animal. Les cosió una ropa. Ok, le hizo ropa. Pero animal. ¿qué tuvo que haber sucedido primero? Sacrificar un Tuvo que animal. haber un sacrificio primero. Entonces imaginémonos por un segundo que papá y mamá, como buenos referentes que debían de ser, le contaban todo a sus hijos, ¿cierto? Y entonces el uno o la una, no sabemos quién, le decía, Caincito, ¿cómo te parece que cuando tu papá y yo la embarramos, lo que primero hicimos fue taparnos con hojas? Y de pronto lo que le sonó mucho a Abel, por el contrario, es, hijo, ¿cómo te parece que cuando nosotros metimos la pata, Dios vino y ofreció sacrificio?
¿Y cómo así? ¿Y qué? Bueno, no sabemos, la escritura no dice literalmente qué animal, o si lo dice. ¿Cierto? Simplemente dice que lo cubrió con pieles. Pero noten ustedes que en ese sacrificio para cubrirse piel tuvo que haber existido derramamiento de sangre. ¿Ok? Lo cual nos permite especular, por lo menos, si esta información se cruzó entre papás e hijos, que unos tenían una referencia de cómo hacer las cosas para agradar a Dios y otros tenían referencia de cómo hacer las cosas para cubrirse ellos. Entonces, de pronto, solamente de pronto, como hipótesis, podemos considerar que Caín estaba dando algo, como lo mencionaba Martica ahora rato, que le había tocado producir un esfuerzo. Era de su esfuerzo y por lo tanto podía haber terminado diciendo casi que Dios debía estar agradecido después de todo lo que le tocó sudar para arrancar. No sabemos si las raíces más secas, las más fáciles, la Biblia no describe. Lo que sí sabemos es que la narración que tiene la escritura de esa ofrenda de Caín es bien escueta. O sea, se encontró una rama, unas lechugas, y no sé si estaban marchitas o no, pero llevemos esto para agradar a Dios. ¿Ok? Lo que hicieron sus papás para cubrir sus pecados. Y por otro lado tenemos a Abel, que dice que era pastor de ovejas. Y eran jóvenes. ¿Qué harían ustedes si ustedes fueran pastores de ovejas y tuviesen ovejitas? ¿Qué interacción se empezaría a dar entre ustedes y las ovejitas? Imagínense ustedes esa bolita de nieve, toda rechonchita, brincando en las cuatro paticas, y le miraban, okay. Y salían ovejitas, no sé si había muchas o no, pero sabemos de que había más de una, ya había crías. Yo correría por mi vida. Martica no, pero la emoción o la conexión más bien que seguramente se tiene que generar entre un muchacho, porque estaban ellos jóvenes todavía, lo que estaba produciendo su labor tuvo que haber sido fuerte. Lo que quiero ejemplificar con esto es que no fue una decisión fácil para Abel el tomar una ovejita que había crecido con él, que estaba acostumbrada a caminar con él, para donde él iba, seguramente la seguía, era la que más cuidó porque era la que más comía pastico, la más bonita, la más gordita, la de pelo más ensortijado, a esa le hacían la queratina y le hacían la permanente a cada rato, la disfrazaban y la vestían, esa era la de mostrar. Y de pronto, con mucho dolor, con mucho sentimiento, pero consciente de lo que significaba lo que estaba haciendo, él decide entregarle a Dios esa ovejita. Pero ahí tienen suposiciones, ¿no? Ajá. Porque la ovejita creció y se puso bonita porque comió de los frutos que el otro trabajó en la tierra. Bueno, es una postura, claro que sí. Pero también en ese juego de suposiciones podríamos decir que Caín le quitó la raíz para que la ovejita no comiera. Podríamos decir que él estaba limpiando el camino para que la ovejita no comiera. Una suposición odiosa, por supuesto. Tenemos dos episodios, dos ejemplos, uno ofreciendo algo que la Biblia muy escuetamente cuenta y dice, ofreció el fruto de la tierra. ¿Qué produjo? La tierra. Dice, es que está muy claro y dice que el otro ofreció una ofrenda, en cambio el otro fue de lo mejor, o sea, la engordada, la oveja engordada, o sea, lo que salía de su corazón, que es, digamos, también lo que dice después, porque puede ser mucho o poco, pero es lo que tenga en el corazón. Por ejemplo, allá más adelante en los evangelios, cuando habla de la viuda que ofrendó, la que menos ofrendó, o sea, pero era todo lo que tenía, porque era lo de su corazón. En cambio, los otros ofrecían era de lo que les sobraba. Bueno, pues recuerden que empezamos diciendo de que el tema estaba dirigido hacia el dar. De pronto hacer una especie de resumen
tentativo de lo que significa dar. A propósito de dar, ¿qué nos dice la Escritura? Que es mejor dar que recibir. En el ámbito cristiano se ven episodios muy desagradables en el pasado, y tal vez se siguen viendo muchos o algunos, en el que el dar se convirtió en una especie de imposición para que Dios se sintiese agradado de lo que la gente estaba haciendo. Y cuando digo una especie de imposición, por favor entiéndanme, no haya mala interpretación. Dios estableció desde un principio que hubiesen diezmos y ofrendas, ¿ok? Sin embargo, si ustedes notaron en el pedazo que leímos ahora de la Escritura, cuando Dios interpela a Caín, le está diciendo: yo ya sé lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Leo el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios estaba en todo al tanto de lo que estaba tomando lugar en el corazón de cada uno de ellos, en todo lo que estaban haciendo. Y esto es tan importante, porque noten ustedes que al parecer la ofrenda en sí era lo importante. Pero la ofrenda en sí no era lo importante. Lo importante, lo trascendental, lo que marcó y marcaría la historia de toda la humanidad hasta nosotros hoy en día, es qué había en el corazón cuando cada uno de ellos decidió darle a Dios. Lo hemos hablado en otros momentos y lo cito simplemente. ¿Recuerdan el episodio en Hechos donde Ananías y su mujer Zafira, recuerdan? Que ellos también dieron una ofrenda a Dios, porque como se estaba moviendo el Espíritu tanto, alguien dijo: uy, yo tengo mi casa y voy a vender mi casa y la voy a dar al Evangelio. Y todo el mundo quedó anonadado. Ay, ¿en serio van a hacer eso? Sí, yo lo hago de corazón. Y la gente empezó a hacer eso, y de pronto se convirtió casi como que en tendencia. ¿Ok? Como si hubieran empezado desde entonces a recibir likes. Y este tiene muchos likes, entonces yo también quiero los míos. Y apareció él y dijo: yo también voy a vender mi propiedad. Y llega y vende la propiedad, llega donde los apóstoles y dice: mire, yo vendí mi propiedad y está el dinero. Yo también soy de corazón amable y dispuesto y dador como el otro. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Ustedes recordarán. Le dice: ¿en cuánto vendiste tu propiedad? Y él dice: en tanto. Y la respuesta era una oportunidad de parte de Dios para que en realidad hubiese arrepentimiento en su corazón. Ojo, para que la ofrenda fuese recibida de parte de Dios. Y aquí es muy notorio, muy especial, que ustedes y yo entendamos que si bien el dinero parece que es lo importante, no lo es. La ofrenda parece importante, no es lo más importante. Lo más importante es que salió en el corazón de la persona en el momento en que decidió darla. La ofrenda no se da cuando uno deposita el dinero en el alfolí, o cuando trae primicias, o cuando... No, ese no es el momento de dar la ofrenda. Ese es el momento de desprenderse de ella. ¿Cuándo se da la ofrenda? Cuando en el corazón nosotros damos cuenta a Dios: Señor, eso es lo que yo quiero hacer en mi corazón. Y termina haciéndolo. Caín, cansado, seguramente sudoroso. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué ayuda, qué ofrenda le llevo a Dios? Coger esto, aunque presentarme con algo, tal vez. Tal como sucedió con Zafira y su marido. No era la ofrenda física lo que le interesaba a Dios. Era la ofrenda y la disposición que estaba saliendo. Cuando leímos ahora en Lucas que decía: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. ¿Saben ustedes qué significa remecida? Acomodar. Está acomodada, pero también es presentada. Más pura, porque cuando se remece sale lo perfecto, lo puro. Entre otras cosas, pero una costumbre que tenían los sacerdotes cuando hacían sus ofrendas a Dios. Ustedes recuerdan que ellos tenían algo que
es muy utilizado al final de año en casi muchas culturas, que sale un mito y que huele. ¿No? No son los cohetes. Es saumerio. El incienso. ¿Qué hacían los sacerdotes con el incienso? Andaban meciéndolo. La escritura dice que las oraciones nuestras son presentadas como incienso delante de Dios. Es un olor fragante, como si hubieran llegado diciendo, esto es precioso, esto es para ti, mi Señor. Eso es lo que significa una ofrenda mecida, que es presentada delante de Dios. Cuando Dios espera que en nuestro corazón esté el dar, está esperando, no necesariamente que la mano entre al bolsillo y empiece a repartir plata para todo el mundo. Si tienes la oportunidad y puedes ayudar a alguien, por favor no te abstengas de hacerlo, hay que hacerlo. Pero es lo que pasa en tu corazón y cuál es la motivación de tu corazón al momento de dar. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Para qué damos? Porque les mencionaba que en el pasado al pueblo cristiano llegó una marea peligrosísima con el tema de dar, en el sentido de que casi que había compromiso con Dios. Yo llevo esto esperando que Dios haga aquello. Todavía, en muchas partes. Porque de ahí salió muchos años atrás, ustedes habrán escuchado hablar de ese concepto, se habla del Evangelio de la prosperidad. Y hay necesidad de decir, no hay nada malo porque es mala, prosperidad es bíblica. Lo que no es correcto es que el propósito de la adoración a Dios se convierta en dependemos si lo que tenemos o no tenemos nos hace estar felices delante de Dios para poder llegar delante de su presencia. ¿Ok? Porque este evangelio de la prosperidad lleva al extremo el concepto de que tenemos un Dios dador. Claro que es Dios dador. Pero nosotros no estamos viniendo a la congregación o leyendo la palabra u orándole a Dios para hacer un negocio con Dios. Y Dios es muy buen negociante. Si ustedes quieren ver operar el negocio, salimos ganando. Él pide el 10% y te doy el 90%. Si ese es el tipo de negocio usted no quisiera hablar, listo. Pero el punto es, ¿cuál es la disposición en el corazón de nosotros? Porque dependiendo de qué haya en nuestro corazón, la ofrenda va a ser recibida o no. ¿Qué hubiera pasado si Caín no lleva ninguna ofrenda? Igual había manifestado lo que había en su corazón. No quería dar nada. No quería darle a Dios. Y esto es vital que ustedes y yo lo entendamos. Cuando nosotros damos, a quien sea que demos, lo que sea que demos, la Escritura dice que estamos dando a Dios. Porque nos estamos desprendiendo de aquello que con dificultad quisiéramos que se acabara. Nadie quiere que el dinero se le acabe, nadie quiere que los víveres se le acaben, nadie quiere que sus bienes se le acaben. Y mucho menos tiene que compartirlos con otro. Pero la Escritura nos está en todo momento instando a que nosotros nos rindamos a aquello que genera ataduras y que puede producir dependencia. Porque el momento en que yo entiendo de que si yo llevé esto a la iglesia o le di esto a esta persona, Dios me bendijo, entonces yo establezco una especie de negociación. Así es la cosa. Y créanme, funciona. Claro que funciona, porque Dios es un Dios dador. Pero Él dice que Él bendice al dador alegre. Y esto me lleva a una suposición también, por supuesto, hipótesis, pero ahora respondiendo un tanto a lo que tú decías ahora, Alejandro, que la Biblia no daba muchos indicios, en ese momento no. Pero por contexto, en el resto de la Escritura, nosotros empezamos a ver cómo Dios va entretejiendo el porqué de cosas que tal vez en ese momento no entendíamos. Porque si Él dice que Él bendice, se goza, se deleita en el dador alegre, nosotros podemos hacer una conexión casi que inmediata. Ok. O sea que algo sucedió en ese momento de que se estaba dando la ofrenda. No había alegría. Y yo no me imagino a Abel feliz porque estaba sacrificando a la ovejita que jugaba, a la más bonita. Pero estaba
feliz porque estaba agradando a Dios. Y aquí se presenta una circunstancia bien particular, y es que entre yo más agrado a Dios, lo que normalmente va a pasar es que más me niego a mí mismo. Y en ambas figuras, en ambos sentidos, yo estoy siendo edificado y estoy recibiendo de Dios lo que Él en realidad quiere dar. Porque Él me está diciendo, dar y se os dará. Miren qué hermoso. Casi que compromiso, si ustedes quieren verlo así, de parte de Dios. Dios se compromete, dar y se os dará. Pero después vuelve y nos dice, pero Dios bendice al dador alegre. Entonces uno dice, yo oí. ¿Qué tipo de alegría había en tu corazón? Claro, si está esperando a cambio o no. Si está esperando a cambio, va a procurar hacer un regateo con Dios. ¿Cierto? Como que, uy, Señor, son 10, pero y si te doy 9, seguimos en las mismas, Él se veía, ¿cómo voy yo? ¿Cierto? Cuando abiertamente puede decirle a Dios, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Puedo esto. Ya. Pero noten ustedes la diferencia en sincerarse con Dios, sabiendo que uno debe hacer una cosa, pero listo, decide que en ese momento no es a pretender con la mano de pronto que el caimán le está pegando, si es un tema económico, decir, ojalá no pidan ofrenda hoy en la iglesia. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando se pide la ofrenda al público, ¿cierto? Porque la gente está acostumbrada, mucha gente está acostumbrada a ese momento que es santo y es glorioso cuando se comparte la ofrenda. Pero no es de extrañarse que se encuentre uno con casos en que diga, qué bueno, hoy no dijeron nada de la ofrenda. O sea que lo que yo tenía aquí para dar, me lo puedo llevar. Esa persona nunca ofrendó en su corazón. Y tal vez al final de la puerta le pasaron el datáfono, porque en las iglesias grandes sucede así, le pasan el datáfono y dice, no me salvé de esto. Porque en muchos casos decían, no, es que no tengo efectivo. Por eso empezaron a utilizar la tecnología en las iglesias, en muchos casos. Que la gente decía, no, es que no tengo, se le tiene, se le resuelve. Pero es que en cheque, ustedes reciben cheque, y alguien diría, no, se van a poner a cambiar el cheque. Sí, señor, bueno. Esa persona, no importa cuántos millones haya dado, nunca ofrendó alegremente en su corazón. Y esa es una ofrenda que Dios no va a recibir. Puede que llegue al altar, como llegó el caso de Caín. Llegó al altar, pero no fue recibida con agrado. En el Antiguo Testamento, la Biblia muestra que, eso está por allá por Levíticos, que ellos no daban el 10, daban el 27. Sí, si uno se pone a hacer cuentas, ellos estaban por encima de eso, por eso se habla ahora de ofrenda y no de diezmo, porque daban primicia. Daban más, o sea, si somos legalistas vamos a decir, es que no es el 10, porque ellos dieron el punto de partida que es como el 27 o no me acuerdo ahorita en ese momento. Entonces, ¿por qué ahora el diezmo? ¿Por qué si antes daban más, por qué vamos a dar solamente el 10? Por eso Pablo habla de ofrenda. Eso ya lo decide cada persona en su corazón, porque ya se quitó esa ley, que cada uno va a decidir cuánto da en su corazón, que es el 10, pero quiero dar más, o no puedo dar el 10, ¿cierto? Pero son cosas que ya Dios las dejó como al temor de Dios y al entendimiento de que yo decido con Dios. Y Él lo está haciendo y Él lo enseñó para quitarnos la codicia, para mostrarnos que Él es poderoso para abundarnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. La codicia y la avaricia es la que me dice a mí, no tengo, no me alcanza, no puedo. Cuando esa codicia y esa avaricia es entregada a Dios primero, entonces voy a aprender a dar con corazón alegre. Y cuando hablamos de dar con corazón alegre, no es solo en la iglesia. Es que pasó un señor y me dijo, tengo hambre.
¿sí? Entonces tengo hambre, ¿yo qué le puedo ayudar? ¿Le pago un pan de bono o no? ¿Puedo un café con leche o un pan de bono? Eso es lo que yo puedo, ¿sí? Entonces, es aprender a dar desde el corazón, en todas partes, en todo lugar. Señor Jesús mostraba a través de los evangelios cómo llegaban y daban lo mejor. Él dijo, lo mejor del vino, lo mejor de todo, ¿sí? No dice, no, pues es que voy a dar este vinito porque es el más malito. No, cuando uno aprende a dar lo mejor, de verdad que tenemos un Dios que es tan bondadoso, tan lleno de misericordia, que no solo nos da a nosotros lo mejor para dar lo mejor, sino que donde vamos nos van a dar lo mejor. Miren, lo trascendente aquí, y retomo Génesis capítulo 4, es que dice el 5, no miró con agrado a Caín, pero sí miró con muy buen agrado a Abel, la ofrenda, lo que había pasado en su corazón. Y si lo que nosotros tenemos que tener claro debe ser algo, y es que debemos procurar agradar a Dios, en este caso a través del dar. No estoy hablando, para que no haya malinterpretación, a propósito de dar en la iglesia. Gloria a Dios, si Dios pone el corazón suyo de dar en la iglesia. Pero estoy hablando de que tenemos que ser de corazones dadores. Tiene que tomar lugar en nosotros la acción del dar. Inclusive en algunos momentos darnos a nosotros mismos. Porque hay veces pareciera que tengo esto en términos de dinero y, uy, yo no lo gasto en esta persona que no conozco. Tampoco lo gasto en esta que conozco. Pero lo puedo gastar en mí. No, pues yo me voy a gastar esto. Y no es una invitación a volvernos gastadores, ¿ok? No, ni mucho menos. Pero es una invitación a que nosotros no dependamos de lo que tangiblemente la realidad nos muestra, sino que entendamos que Dios dice, dad y se os dará. La promesa de Dios es fiel, siempre y cuando nosotros estemos guardando los preceptos que nos está enseñando. Y es que debe haber alegría en nuestros corazones en el momento del dar. Alguien dirá, no, a mí sí me duele dar. ¿Lo que puede pasar? A mí sí me duele dar. A mí me enseñó mi abuelita, no pida para que no le pidan. Imagínense, a mí me costó mucho aprender a dar. Mucho es mucho. Y siempre me encontraba con gente dadivosa. Y yo me avergonzaba, pero no me importaba. A mí que me importa, pues que me den. Cuando yo aprendí de la palabra, fue duro, fue muy duro, fue muy, muy duro. Quitarme ese esquema allí en la cabeza, no pida para que no le pidan. Porque tiene que dar. ¿Usted qué tiene que dar? No de nada. Todo era guardado y escondido. Eso es ser miserable. Eso es ser miserable. Entonces, pues lastimosamente, por ellos, pero Dios hizo una obra maravillosa que se demoró, sí, porque no me fue fácil hacerlo. Inclusive cuando yo me caso y él empezaba a dar, yo sé, ¿pero por qué das? Pero vos, ¿por qué? ¿Y por qué? Y yo era aterrada de esto, porque en la casa de él era todo lo contrario, la mamá y sus hermanos. Yo era aterrada cómo a ellos se les multiplicaba las cosas. La mamá siempre iba a Estados Unidos y traía cosas y le daba a los hermanos, y era así. Mañana tengo esta camiseta, mañana, yo decía, ¿qué? Para mí eso fue una enseñanza y fue una cosa que de tener que cambiar el chip. Todavía Dios me había hecho mi obra y yo decía, él ve. Y él siempre fue así porque él vio una enseñanza en su casa de esa manera. Y él es generoso y dadivoso, naturalmente porque lo aprendió en su casa, pero cuando tiene la palabra de Dios y se da cuenta que es más bienaventurado dar que recibir, pues bueno, gracias a Dios, pero me puso ahí a callarme a mí porque era bien complejo para mí eso. Porque es que, humanamente hablando, el alma no quiere dar, el alma quiere recibir. Acumular. Y en cuanto más recibimos, mejor. Y lo que Dios quiere evitar que suceda en nuestro corazón es que llegue la codicia y la avaricia y sean las que se entronen. Y esto puede estar disfrazado de austeridad, por ejemplo. O puede estar disfrazado de una falsa humildad. O calculador. O puede estar disfrazado de una capacidad infinita de ahorro.
¿ok? Para decir que son bien tacaños, ¿ok? Pero no, es que yo necesito ahorrar mucho. Y cuando voy a hacer una infidencia, no familiar, pero de alguien cercano, por obvias razones no digo nombres, pero el papá de esta persona nunca quiso en su empresa afiliar a la esposa con la que trabajaba a pensión y nada de eso, y tenía muy buenos ingresos, porque él decía que estaba ahorrando para la vejez de él y de su esposa, y tiene dinero. Pero, oh sorpresa de la vida, después de 56 años se separaron. La pobre mujer se quedó. Entonces ella está pendiente de que se establezca algún tipo de acuerdo. Pero el punto no es ese, para no quedarnos en el cuento. El punto es la intención inicial de yo guardo y ahorro para mi vejez, terminó siendo nada parecido a la verdad. Porque si algo que esta persona no quiere hacer ahora es gastar lo que guardó durante toda su vida para la vejez. Se va a morir Entonces, de lo que a ellas. no sé, ya casi llegando a los 70 y pico, 80 años, y todavía está pensando en que lo que guardó y lo acumuló no lo puede disponer. Ni para él mismo. Ni para él mismo. Es lo más lamentable. Entonces, miren ustedes la cómo se va codicia. construyendo esa codicia y ese amor por el dinero, o por las posesiones, o por las cosas. Y es lo que Dios quiere que nos desprendamos. Que usted aquí va a ir dando y dando y dando. Si es así, y Dios lo pone en su corazón, hágalo. Pero no lo vamos a hacer simplemente para aparentar o quedar bien con unos o con otros. Pero si sabemos que tenemos que hacerlo y todavía nos cuesta hacerlo, es mejor hacerlo y empezar el ejercicio de encontrarle el gusto a permanecer, como le dijo Pedro a Zafira y a su esposo, en hiel de amargura. Porque ¿cómo iba a estar bien amargo a alguien, bien tacaño, que de pronto le pidieron que diese todo lo que tenía? ¿Te imaginas a alguien bien avaro que le quiten todo lo que ha acumulado? ¿Cómo sería el dolor en su corazón? Pues cuando invierten y se quedan sin un peso. Por ejemplo. Entonces, para Dios es mucho, 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 para nosotros también mucho más importante que haya alegría en nuestro corazón en el momento de dar que la misma ofrenda. Pero ojo, la ofrenda se realizó o no en el momento en que yo tomé la decisión de dar. O sea, yo ofrendo o no ofrendo, pero eso no sucede ni en la iglesia, ni en la calle, ni con otras personas. Eso sucede en el momento en que dispongo mi corazón. Y la Escritura nos dice, nos recomienda, dad y se os dará. Entonces, por aquí vamos cerrando. Si con algo de ustedes y yo nos debemos de quedar, es con la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice, dad y se os dará, algunos en algún momento nos hemos quedado vacilando con, dad. Yo les he contado en varios momentos lo que pasó con una novia que yo tuve, que un hermano en Cristo alguna vez me dijo que yo me iba a casar con una mujer preciosa. Yo dije, uy, yo pensé inmediatamente en la novia que tenía. Y él casi que leyendo mis pensamientos me dijo, pero no es esa que tienes ahora. Y él decía, y Dios te va a llevar, y Dios te va a mostrar, y Dios te va a bendecir. Y yo no escuchaba nada de más de lo que me estaban diciendo. Yo estaba pensando era en que la que tenía no era. Hay veces sucede así con el tema de dar y se os dará. Hay veces que nos quedamos solamente con, es que tengo que dar. Yo tengo que dar. Y Dios lo que está diciendo es, ojo, escucha lo segundo, escúchalo todo completo. ¿Qué sucede cuando das? Dios se compromete a decir, vas a recibir. ¿Y saben por qué? Esto es lo más precioso del mundo. Porque Dios dice que para Él es mejor dar que recibir. O sea, tenemos a alguien asegurándonos que Él está constantemente dando. Y el mejor ejemplo que tenemos es que dio a su Hijo unigénito. Lo más precioso. Lo más precioso. No fue y cogió o no pidió las
las olivas más verdes del olivar X. Su hijo, sacrificio de sangre. Pero había alegría en su corazón. Porque lo que significaría para toda la humanidad ese sacrificio, por supuesto que valía la pena. Pues con lo que viene diciendo de dar y se os dará y todo ese tema, yo por lo general pienso o intento hacer, digamos que pensar en que no voy a recibir nada, sino en dar y en hacer siempre para agradar a Dios y para quitar como que no, ¿qué será que Dios me va a dar? No, ¿cuál va a ser la promesa? No, yo creo que esto se lo he dicho a Alexandra, yo prefiero no pensar en qué es lo que Dios me va a dar. Digo, yo intento como solo, sí, como no por interés, sino como por ayudar o dar o la oportunidad que Dios le da a uno de hacer De bendecir a por otro. alguien, de hacer algo por alguien, y no pensar como en qué será que me va a dar o cuándo. No. Eso forma parte de tener una de las varias cualidades que tiene Dios, porque es que el Dios que nos hizo a nosotros y que ahora mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. No es que por seamos su buena buenos voluntad. naturalmente. Exacto, la carne naturalmente no va a querer hacerlo. Desde niños, miren, no tiene uno que ser, ahora comillas, malicioso, para encontrarse con la figura del niño que todo es mío, 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 mío. Todos nosotros lo hemos hecho. No importa que tuviésemos 10 hermanos, cuando teníamos algo, en algún momento dijimos, esto es mío, 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 mío. Yo te he dicho que el mío es mío y todo lo tuyo es mío, pero lo mío no. La prueba un botón. Entonces, humanamente hablando, todos vamos a querer siempre ser nosotros los beneficiados. Eso está inherente en el ser humano. Pero Dios, que es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Él es el que hace que ese deseo de no ser beneficiario por la acción que se está llevando a cabo, pero porque quieres bendecir, porque entendiste, sentiste, apreciaste la necesidad de la otra persona, o porque simplemente entiendes de que haciéndolo estás dejándole saber a los otros que Dios está en ti y por lo tanto Dios está para bendecirlos también a ellos. Sí, porque no puede quedarse en que uno pensando, es que yo soy más bueno, es que yo... Porque para eso las hermanitas descalzas, sí, ellas todo lo hacen por obras, no. Jesús dice que el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Si yo estoy haciendo lo que me toca hacer con el dar, no es por mi buena voluntad, es porque rendí mi corazón a obedecer a Dios y le tuve que reconocer, no quiero dar, es que no quiero, no me da la gana de dar. Ayúdeme, Señor, no quiero dar, porque tengo que dar y no tengo un poquito, otro poquito. O sea, todo fue poquito a poco hasta que realmente inundó mi corazón de lo que Él tenía que hacer en mi vida para aprender a dar. Ustedes saben, y no sé si lo han meditado en algún momento, el boom de las fundaciones que empezó a emerger de unos años para atrás. Todas las figuras públicas, los artistas, los futbolistas, los filántropos, empezaron a salir con fundación esto de pies descalzos y fundación de los guayos rotos y fundación del balón, qué sé yo. Cada uno tiene una fundación. Y uno dice, claro, es que con el poco de plata tienen que hacer algo. De la inyección de Bill Gates. Y ustedes saben que, aclaro que seguramente hay muchos con buenas intenciones y con el corazón dispuesto y dador. Pero ustedes saben que gran parte de estos personajes hacen esto porque hay beneficio, porque van a recibir. porque no les van a quitar tanto, porque el gobierno tiene tasas bajas de impuestos, porque están exentos de impuestos, porque. Las razones no son tan altruistas como algunos no las quieren hacer. ¿Ok? Salvo casos porque los hay, seguramente hay quienes tienen esa capacidad y Dios les ha puesto en el corazón, da porque yo te lo he puesto. No, pero hay fundaciones que son patrocinadas por iglesias grandes que
que ayudan a comedores. Nosotros somos amigos de una compañera y ellos reciben donaciones internacionales para llevar comida a los niños de los estratos más bajos. Y son apoyados, pero tienen que mostrar y que conste de que eso de verdad lo están invirtiendo para lo que han dicho que van a hacer, comedores o mujeres, madres de cabeza. El voluntariado Todo de eso. la Valle de Lidia es un ejemplo hermoso de dar, pero es que es tan ordenado y es tienen, ¿cómo se llama? Fiscalía, nosotros tenemos fiscal, Auditor tenemos fiscal. auditor y todo, y se da, estas personas trans se les lleva, y a estas personas todo se les da porque y a nosotros nos llega y todo el mundo nos dice que ¿y ustedes cómo recolectan plata? Sin esfuerzo. Nada, nosotros Sin no tenemos esfuerzo. que pedir ni hacer rifas ni hacer nada. Nosotros, que una señora, en estos días, una señora donó de Estados Unidos por la atención de una voluntaria, no sé cuál sería, no fui yo, y una voluntaria que mandó como $300,000 al voluntariado. Y nosotros tenemos que gastar esa plata. Terminando el año tenemos que gastar esa plata. Y entonces, ¿qué hace el voluntariado? Dona a la Valle de Lili, dona las, ¿cómo se llaman? Las incubadoras, dona esto, dona lo otro, y se hace la operación Sonrisa, es a cargo del voluntariado. O sea, siempre se da, y es muy fácil porque es que se recibe. Es que, miren el Pero hay principio. casos, pues, como dice Andrés, que hay casos muy buenos como esos, y personas que lo hacen. Sí, ella no se Pero otro espera, ese beneficio de reducción de Impuestos. impuestos y todo, más las donaciones posiblemente que le llegan y van a enriquecer ese Claro, es que se convirtió en un negocio, en un gana-gana. Y lo que nosotros tenemos que tener claro, que es la intención de transformar Dios nuestros corazones, porque recuerden ustedes que el corazón de nosotros es transformado cuando nuestro entendimiento es modificado. Nosotros no podemos, con el mismo entendimiento, acercarnos fácilmente a ser transformados de corazón. Entonces, no podemos acercarnos con las mismas facetas del antes de no puedo, no tengo, no me alcanza, que no quiero dar, esto es para mí, ¿por qué voy a darle a este si no tiene nada Y que ver muchas con veces uno aquello? ha tenido ese corazón. Todos, Muchas veces todos. uno ha tenido ese corazón por ejemplo, yo sí confieso ante Dios que muchas veces yo siempre le decía, ay, dame un corazón sin esa aprehensión de, ay, ¿será que sí le doy? Ay, ¿será que sí hago? No, yo le pido a Dios porque todavía aún lo tiene uno. Claro, porque es que somos humanos, andamos en la carne. Miren, aunque no se tenga nada, se puede tener mucho para dar. ¿Ustedes recuerdan de un momento los apóstoles, dos caminando por la calle y se encuentran con un mendigo? No tengo Y él estaba esperando que le diera para desayuno, déjame para el café y para el pan. Y él le dijo, mira, no tengo oro ni plata. Y tal vez digo, le pedía al que no era, parecía que sí, no. Pero de lo que tengo te doy. Eso es lo que tiene que primar y ser sembrado y producir fruto en nuestro corazón. De lo que tengo te doy. Ojo, pero ¿qué tengo? Amarre. Tengo temor de quedarme sin nada. Tengo aprensión porque si te doy tú vas a quedar igual con lo que yo tengo. Tengo duda de que Dios va a rellenar aquello que yo estoy sacando para dar. Es que ese es el miedo, que ¿Qué no tengo? creerle a Dios que es capaz de suplir mucho más abundantemente. Nosotros, Dios nos ve como una fuente. Una fuente le tiene que entrar agua y le tiene que salir. Si solo le entra agua, esa agua se pudre, porque no está saliendo por ningún lado. Entonces, así es. Recibimos palabra, damos palabra. Recibimos su bendición, estamos compartiendo su bendición. Eso es así. Si esa fuente solo recibe, pero nunca sale, no vuelve a recibir. Recuerden, María Eugenia,
En Estados Unidos, tengo entendido, ese país es muy próspero y la gente es muy dadivosa. En fundaciones, en las iglesias cristianas dan plata y apoyan cosas. Y es que se cumple el dar, si uno da, recibe. Claro. Básicamente con esto acabamos. Lo que tiene que haber es alegría para con Dios en nuestros corazones. Ese es el punto. Eso es lo que tiene que haber. Y si no la hay en un principio, porque la carne se va a levantar, o sea, porque alguien podría decir, no, yo como no me siento alegre, yo no doy. ¿Cierto? Uno puede ser vivo y ahí explicar, no, Señor, es que todavía no ha llegado esa alegría. Entienda o entendamos que ya sabemos que nos conviene, que hay bendición en hacerlo. Y que al principio tal vez cueste, uy, Señor, tengo que hacerlo, tengo que gastar, tengo que comprar. Pero si lo estoy haciendo, sé que me estoy negando a mí mismo. Y ojo, y cuando yo estoy negando a mí mismo, estoy agradando a Dios. Miren lo hermoso que es, aunque no esté dando nada, aparentemente en este caso con mucha alegría, pero como estoy queriendo agradar a Dios y negándome a mí mismo lo estoy haciendo, estoy casi que ofrendándome en términos de Señor. Estoy diciendo a mi carne no. Y va a llegar un momento seguramente en el que ya no va a ser forzado ni obligado, ni por conveniencia, ni si le sobra. Va a llegar un momento en que dices, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, tengo claro en mi corazón y ya, lo hago. No lo pienso dos veces. Para otros, incluyéndome a mí mismo. Porque hay veces una falsa modestia puede llegar, no, yo sí lo doy a todo el mundo, pero yo no necesito nada para mí. Bueno, si eso está tan claro, tendría que haber paz en el corazón, aún si a uno le tocase gastar en algo. Yo tenía 2 tías, tengo dos cristianas en mi familia, pero una ya murió. Pero el ejemplo de ellas en el diezmo era abrumador. Ellas siempre, una era muy legalista y de todo, pero ese diezmo de ella era, no, esto es del diezmo, y lo primero que sacaba, y la otra que todavía hay, óigame, y tiene. Ellas les ha abundado el dinero siempre, siempre, siempre. Y ellas siempre dan, y siempre viajan, y siempre se van, pero siempre el diezmo de ellas es lo principal, desde que conocieron a Dios. Y en mi caso fue contradictorio porque yo no había asistido a la primera iglesia. A mí me invitaron a una casa de oración del pastor. Y allá ese día ofrendaron, y ese día dieron como una leve explicación. Y yo ese día empecé a diezmar y ese día hice como un compromiso con Dios. Pero yo darle a otra persona, yo no era capaz. No era capaz, lo que les estoy contando, ¿para qué voy a pedirle? Me va a pedir y toda esa cosa mental. Pero cuando empecé a la iglesia, ¡oh! Yo me sorprendía, o sea, yo ese día lo entendí, no iba a la iglesia y ese día entendí que diezmar era tan importante, pero tan importante que como si sí, se me reveló, digo yo que se me reveló, porque desde ese día empecé a dar mi diezmo y todavía doy mi diezmo y de lo que Dios a mí me da, yo doy mi diezmo, pero fue una cosa entendida, pero me faltaba la otra parte. Sí, empecé a hacerlo por obediencia, sin entenderlo, por obediencia porque entendí que eso había que hacerse. Pero mira que aquí se aplicaba algo, las tías una que todavía la aplica y la otra que ya murió. Solo el que tiene mucho es el que da. Pero no es el que tiene mucho económicamente, sino el que tiene mucho en su corazón es el que da. El que es rico en su corazón es el que da. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos, que nosotros hemos sido hechos abundantes y ricos por lo que Él ha hecho y porque Él mora en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que confiar en Él, de que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, tú nos recomiendas, nos sugieres, nos aconsejas, Señor, que entendamos que el dar es una de tus características, Señor. Y cada vez que lo hacemos, nos parecemos más a ti, Señor. Y si agregándole a eso ponemos alegría en nuestro corazón, es ofrenda recibida, mecida, apretada,
rebosante delante de tu presencia, Padre. Gracias. Haz de nosotros dadores alegres, Señor. Y recordándonos también la promesa, Señor, que al que da, tú le das, Señor. Te damos gracias por ello en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.